todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Dándoles la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos a una conferencia más de Sí por México, en donde lo que nos interesa es generar una gran comunidad de ciudadanía. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que la semana pasada en Sí por México se reunió con nosotros, también con los otros dos presidentes nacionales de los partidos que le dieron el sí a la agenda ciudadana. ¿Qué significa esto? Pues Sí por México tiene una agenda que contiene los 6 temas más, digamos que los temas que más duelen a la ciudadanía. Esta agenda ciudadana se le llevó a los 10 partidos políticos que van a contender en las siguientes elecciones de junio del 2021 y hubo 4 partidos que le dijeron que sí a la agenda ciudadana: PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Los otros partidos, con su silencio, pues nos dijeron que no a la agenda ciudadana. Jesús Zambrano es uno de los representantes, es el presidente de uno de los partidos que le dijeron sí a la agenda ciudadana, es el presidente nacional del PRD, y nos da muchísimo gusto que hoy venga con nosotros a hablar justamente de los retos del PRD para la agenda, para el 2021 y así construir una nueva mayoría democrática en el Congreso. Pues sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Guadalupe Buenaga, que nos va a hacer favor de presentar a nuestro querido invitado y esperemos que se sienta como en casa. Gracias, Jesús. Adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias, Denise. Pues mira, hoy tenemos para mis sentimientos, mi gran amigo Jesús Zambrano Grijalva, a quien nos mandaron su currículum, pero yo lo voy a decir a mi manera, a como yo lo veo, porque es un hombre auténtico y yo quisiera decirlo de esta manera. Jesús Zambrano Grijalva es un hombre cabal que ha luchado siempre por las mejores causas sociales. De ahí que parte de su formación sea sociológica. También es químico, físico, matemático, y ha encontrado una explicación en donde los fenómenos sociales para los que las respuestas le parecían vedadas. De ahí que haya elegido la institucionalidad para servir a México. Para todos es conocido su gran trayectoria tanto política como en el mundo político como de servidor público. Jesús es un hombre auténtico, de convicciones, de grandes convicciones y un gran luchador social. Pues Jesús, te damos la bienvenida y todo el auditorio es para ti. Muchas gracias. Jesús, ¿estás por ahí? Jesús está cambiando de su celular Seguramente está cambiando de su celular a una computadora en una oficina. Sí, estaba en un trayecto del coche a su oficina porque... En un momento se conecta de nueva cuenta, está aquí, estamos instalándonos aquí en una oficina. Ya estoy aquí otra vez de nueva cuenta. Es que tuve aquí un pequeño problema técnico. Gracias, Denise, por la presentación, mi querida amiga Guadalupe. Gracias igualmente por la presentación y la invitación a estar con ustedes en esta muy importante plática, así la veo yo, intercambio de
opiniones. Estoy aquí llegando a instalarme a un lugar en donde pueda estar con más condiciones para este encuentro tan importante con ustedes. En verdad, para mí es una gran satisfacción poder intercambiar en esta ocasión puntos de vista con ustedes. Como bien lo dijeron, la semana pasada estuvimos en esta Asamblea Nacional Ciudadana convocada por Sí por México. Después de que 2 semanas antes, más o menos, se había dado a conocer una plataforma programática ciudadana que invitaba o culminaba, para decirlo más llanamente, a los partidos políticos a signar una plataforma ciudadana. Nosotros dijimos que sí, otros 3 partidos también, como bien lo refirieron Denise y Guadalupe, pero a esa Asamblea Nacional Ciudadana solo acudimos el PRD, el PAN y el PRI, y allí abiertamente dijimos de nuestra parte sí a la Asamblea Ciudadana de Sí por México. Esperen un momentito. Ahí estamos. Que te den acceso a la iPad de Jesús. Aquí andamos con algún problemita. Es que tiene que dar el acceso a ella. Ahorita damos acceso, no te preocupes. Toma tu tiempo. ¿A cuál hay que darle acceso para que quede con esto? Creo que ya entró iPad, ¿no? ¿Estamos? Parece que sí. Además no se ve la imagen, Jesús, y prende la imagen. Juan Carlos Servín. Aquí los esperamos, no se preocupen. Jesús Zambrano, acá está. De ser ese, ¿no? Ya nombré a Jesús Zambrano como coanfitrión también. Está, ya. Bien, perfecto, ahí estamos. También Ahora sí, ya completar parece que todo. ya nos reconectamos. Una disculpa, pero como dijo Guadalupe muy bien, estaba yo en un trayecto y disculpen ustedes esta situación, pero andamos en un ajetreo más o menos intenso. Entonces, decía que nosotros dijimos sí a la propuesta, a la agenda ciudadana de Sí por México, porque estamos convencidos de que el país vive una situación extraordinariamente complicada, difícil, compleja, que está poniendo en riesgo todos los valores democráticos de la vida nacional, todo lo que construimos durante décadas, que todavía esto se refuerza en los últimos días, en los que se reafirma la pretensión clara del presidente de la República de concentrar todo el poder del país en sus manos, en el Ejecutivo, de hacer del poder legislativo, como en los peores viejos tiempos del PRI, y quizá peor que los peores viejos tiempos del PRI, una mera dependencia del poder ejecutivo que se sujeta a los caprichos, a las decisiones y a lo que él decide desde el Palacio Nacional. Y también no solamente se ha convertido ya
en el gran legislador y en el único legislador, porque pues es el único que legisla, simplemente manda lo que quiere a la Cámara de Diputados, sino también el gran juzgador, porque ya sometió a sus caprichos al Poder Judicial. Y junto con esto, con lo que terminaron decidiendo para el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, simple y sencillamente se acordaron todo lo que él quería para poder lograr que se satisficieran sus pretensiones de concentrar los recursos que hay del país, los recursos públicos, para los programas sociales de corte electoral, ahora los llamados servidores de la nación, vividores de la nación, le llamo yo, que son un ejército electoral privado al servicio del presidente de la República, van a manejar 300,000 millones de pesos directamente en programas sociales y luego, además, darle prioridad en los recursos públicos a sus obras faraónicas que no van a incidir en lo esencial, en las grandes necesidades económicas y sociales que hoy tiene el país, que se debería declarar un plan de emergencia en medio de una situación de emergencia económica, sanitaria y social que se está viviendo después de lo que nos ha sucedido con la pandemia, e hicieron oídos sordos a eso los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y simplemente no aceptaron ninguna de las propuestas que, por cierto, el bloque de contención dentro de los que estamos, PRI, PAN, PRD, de los que dijimos sí a la agenda ciudadana y sí dispuestos a caminar juntos, pues cerraron toda posibilidad de acuerdo. Entonces, ni siquiera para los fondos de desastres naturales, que ya no hay recursos para atender la contingencia que hoy vive, por ejemplo, el sureste del país, con las inundaciones, dentro de las que está, por cierto, la refinería de Dos Bocas, aunque le desviaron el agua para que mejor se inundara en otras zonas, la de los más pobres, como llegó a reconocerlo López Obrador, pues eso tampoco les importó. Bueno, no me quedo en el diagnóstico, yo creo que eso lo tenemos bastante claro todas y todos quienes tenemos un mínimo de capacidad de pensamiento libre, y aquí estamos, pues todos los que aquí estamos con esa, en esa calidad de pensadoras libres. Entonces, nosotros decimos, es que esto no debe continuar, esto ya debe parar, y la única manera de evitar que continúe este deterioro de la vida de manera integral en el país, pues es cambiando la correlación de fuerzas en el 2021, cambiándola en primer lugar en la Cámara de Diputados, sumar todos los esfuerzos que sean necesarios para que logremos construir una nueva mayoría democrática, como lo mencionó Denise, como lo mencionó también a su manera Guadalupe, y que avancemos en esa perspectiva. Y en las 30 elecciones locales que van a llevarse a cabo el próximo año, el 2021, y especialmente en las 15 que tendrán elecciones para gobernador de la República, gobernador de los estados de la República, pues también hacer todo lo posible por ganar la mayoría, si no es que todas estas gubernaturas que están en juego. Ya debo decir que como resultado, precisamente, como consecuencia y un poco en acompañamiento de lo que sucedió en esa Asamblea Nacional Ciudadana de Sí por México el martes de la semana pasada, además de las reacciones estas dictatoriales de condena, de descalificación, que resultaron directamente de López Obrador, que habla del temor enorme que tiene a que las oposiciones se junten, se unifiquen y vayan juntas, vayamos juntos, también se derivó luego la posibilidad de que ese mismo día, en San Luis Potosí, algo que no había cuajado hasta ese momento, ese día que se cerraba la posibilidad del registro de coaliciones electorales
ante el Instituto Electoral de San Luis Potosí. Finalmente, un proceso que habíamos venido llevando principalmente el PRD y el PAN y un partido local de San Luis Potosí, terminara también formando parte de ese esfuerzo unitario el PRI para ir a buscar la candidatura juntos al gobierno del estado. Y después se vinieron y estamos acompañando otros esfuerzos en ese sentido, de tal manera que hasta el momento, por lo menos, tenemos ya prácticamente en la línea de unidad de acuerdos PRI-PAN-PRD, porque MC decidió no ir a ese encuentro, a esa Asamblea Nacional Ciudadana, y dijo que ellos decidían mejor ir solos por su propia cuenta. Pues es una lógica rara que dicen que de esa manera contribuyen de mejor forma para cambiar la correlación de fuerzas en el 2021. Nosotros no la compartimos, nosotros pensamos que la manera de cambiar la correlación de fuerzas es caminar juntos, pero decía que entonces PRI, PAN, PRD hemos decidido ya ir juntos a buscar la gubernatura en Baja California Sur, en Sonora, sin todavía registrarse nada formalmente en Baja California, lo que algunos le llaman Baja California Norte, pues se llama Baja California, en San Luis Potosí, como lo mencioné, en Michoacán. Estamos trabajando para ver si logramos algo que ya muy avanzado en Tlaxcala, luego de manera todavía en ciernes Nuevo León, con algunas diferencias, y Zacatecas. Entonces, son pues ya acercándonos por lo menos, bueno, y en Guerrero vamos a ir juntos, el PRD y el PRI, algo que se concebía como imposible, pero que allí el PAN con dificultades que tuvieron, decidieron que mejor no iban en un posible acuerdo estatal, pero ya prácticamente en más de la mitad de los estados de la República estamos en la posibilidad de caminar juntos y todavía falta por decidir algunos. Y también en un evento que se tuvo la semana pasada con Coparmex, que forma parte de Sí por México por distintas vías, en la que estuvimos presentes Alejandro Moreno, presidente del PRI, Marco Cortés, presidente del PAN, Clemente Castañeda del MC y un servidor, Jesús Zambrano, como presidente del PRD. PRD, PRI, PAN, dijimos sí a construir una alianza en lo federal para caminar juntos. MC dijo que ellos no caminarían en eso, que en todo caso estarían dispuestos a caminar en elecciones locales, en acuerdos locales. Para nosotros lo más importante para el país en su conjunto es que avancemos en un acuerdo nacional para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados Federal. Y ya después de ese encuentro, debo decir también con mucha satisfacción que nos hemos sentado PRI, PAN, PRD a platicar y va muy en firme la posibilidad de que podamos ir en una alianza flexible, como se le llama legalmente, en al menos 150 distritos electorales federales, que si vamos juntos, los tres partidos, en esos 100 distritos ya escogidos, podemos ganarlos todos, sumando fuerzas con los que le llaman los votos duros de los partidos, pero que también de este esfuerzo, por supuesto, que se está considerando lo que significa la conjunción de voluntades y del peso social y político que significa las más de 500 organizaciones que se han agrupado en Sí por México. Nosotros dijimos en esa Asamblea Nacional Ciudadana del martes de la semana pasada que estábamos dispuestos a abrir las puertas del PRD para postular candidaturas de las mujeres y hombres más prestigiados de la sociedad civil, y si lo hacemos además juntos
3 partidos caminando en ese sentido, nos va a ir mejor y tendríamos las mejores condiciones de lograr un triunfo indiscutible en estos comicios para las diputaciones federales. Estamos, pues, nosotros en esa lógica, en esa actitud, sin escatimar ninguna, pues, ¿cómo le diríamos? Ningún interés, sin escatimar nada que signifique anteponer el interés muy particular partidista o de algunos dirigentes en lo personal que pues tienen el interés mismo de ir a buscar una candidatura. Vamos a ver, como hemos dicho, quién, mujer u hombre, quiénes nos pueden garantizar que logremos el objetivo de ganarle a Morena. No debemos permitir que continúe este deterioro que está teniendo la vida del país en todos, absolutamente todos los aspectos. Entonces, yo lo he dicho en más de una ocasión, que justamente por no advertir lo que estaba pasando y las oposiciones no quisieron ponerse de acuerdo, no quisieron considerar lo que estaba sucediendo en Venezuela, fue avanzando paulatinamente lo que hoy se está viviendo en ese país. Alguna vez una politóloga venezolana que estuvo estudiando hasta hace poco tiempo acá en México, le dijo a un amigo mío, le dijo, aquí en México estamos viendo lo que en cámara rápida sucedió en varios años en Venezuela. Aguas, pónganse las pilas, no deben permitir eso. Y entonces, por eso nosotros de veras, se los digo con toda la confianza que nos da el estar en este encuentro, nosotros estamos en esa convicción, en esa determinación, en esa disposición para caminar juntos. Así, para no echar más rollo en mi exposición inicial. Muchas gracias, Jesús. Pues está muy interesante. Tú eres un hombre de operador político, además de tu experiencia como funcionario público. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Voy a empezar yo en lo que siguen los demás. Lograron hacer una alianza en la Asamblea Ciudadana PRI, PAN y PRD, que es algo inédito, único en el país. Ahora, yo te pregunto, como ciudadano, como parte de una organización, ¿qué aconsejarías tú a quienes, como ciudadano, cómo operar, cómo empezar a trabajar con nuestra sociedad? Porque si todo se queda arriba en las organizaciones de los partidos, que es un gran... es un gran avance, pero ¿cómo podemos operar con la gente, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad? ¿Qué sugerirías tú como operador político? Gracias, Guadalupe. Mira, a ver, pues primero yo debo decir que fue un gran acierto esta iniciativa de hacer posible que desde la sociedad civil, desde sus múltiples y plurales organizaciones de nuestro querido México, se hiciera este emplazamiento a los partidos políticos, porque cada uno de ustedes, cada una de estas organizaciones está trabajando desde su propia trinchera, hablando con sus correligionarios desde el ámbito en el que se desempeñan, y ahora que los partidos políticos, por lo menos estos 3, hemos dicho sí, y que yo aquí a nombre del PRD refrendo
nuestra absoluta disposición y convicción de seguir caminando en esta ruta. Lo que debiera hacerse pues es desplegar una amplia difusión en todo lo que se pueda con las limitaciones que impone la pandemia, pero pues ahora también esto nos obliga a utilizar muchas redes sociales, diversos mecanismos de comunicación, y para incluso empezar a decir desde sus propias organizaciones quiénes desde su propio territorio pueden ser considerados para una candidatura ciudadana, para que se pueda ser vista y registrada, y que se empiece el diálogo en cada nivel en donde se encuentren, desde lo municipal, en la Ciudad de México, desde las alcaldías, desde lo territorial, diputaciones locales o federales, para que podamos empezar a tener esta interlocución directa de liderazgos allá en los territorios. Nosotros queremos construir, y por lo menos esto es lo que también hemos compartido especialmente con el PAN, con quienes fuimos en coalición en el 2018 por la presidencia de la República. No tuvimos un buen resultado, pero ahora decimos, las candidaturas hoy, para que sean exitosas, deben construirse desde abajo, desde el territorio, con las mayores probabilidades de competitividad y de triunfo. Y entonces, y que nosotros como partidos políticos, lo digo sin ambajes, nos veamos obligados a adoptar, a aceptar estas propuestas de candidaturas ciudadanas. Si no, esto que vimos la semana pasada de discursos se van a quedar en mera palabra, en mero intento. Y yo creo que el país no lo permite, no lo aceptaría, no debiéramos cometer esta irresponsabilidad, ni ustedes, Guadalupe, amigas y amigos, ni nosotros. Así lo plantearía yo. Por cierto, ya nomás para concluir, en Hidalgo, nosotros tuvimos una experiencia muy virtuosa, y para que lo registremos todos. Cuando arrancó la campaña, cuando arrancaron las campañas para las presidencias municipales, para las elecciones del pasado 18 de octubre, hace ya poquito más de un mes, en Hidalgo y Coahuila, pero me voy a referir a Hidalgo, Morena andaba 15 o 20 puntos arriba en las preferencias electorales. Nos metimos, trabajamos, abrimos el partido, hicimos acuerdos en una gran unidad interna y postulamos candidaturas en una gran cantidad de municipios muy prestigiados en la sociedad, y terminamos ganando 10 municipios. El PRD, Morena ganó 6 y el PAN 5. Y entonces el PRI fue el partido que más triunfos tuvo, gobierna Hidalgo, pero se pudo demostrar cómo esto de que Morena ya es invencible, en todas las encuestas que sacan ya están arriba en las preferencias electorales, ya tienen asegurados los triunfos. No tienen de ninguna manera asegurados los triunfos. Claro que son vencibles, son derrotables, es un mito que se ha creado, siguen montados todavía en esta ola de que Morena, partido gobernante, etcétera, etcétera. Entonces, no nos dejemos vencer por eso, también anímicamente eso cuenta mucho. Yo he dicho en otras ocasiones que ahora sí que el mejor combustible en las campañas políticas no es el dinero, no son los recursos, son los estados de ánimo, es la determinación de quienes piensan que pueden ganar y que traemos las mejores propuestas y las mejores candidaturas y las podemos sacar adelante. Pues muchas gracias, Jesús, que primero queremos darte las gracias y darte nuestro reconocimiento de admiración por tu larga trayectoria de lucha en la izquierda, desde joven, que te costó mucho en los años 70, incluso tu libertad, pero siempre has mostrado una consistencia, una lucha por México que
que realmente es enorme y necesitamos gente de izquierda con tu capacidad. Gracias, Jesús, y gracias por el entusiasmo que se ha logrado despertar en la ciudadanía y en Sí por México y en todas las organizaciones que formamos parte, porque vemos la gran oportunidad de darle una vuelta enorme a México para un progreso mucho más sustentable y moderno. Y la pregunta es la siguiente. ¿Has aprendido tú y tu partido, y muchos hemos aprendido también como ciudadanos, en las pasadas alianzas? Ahorita te comento que afortunadamente estamos ya en 32 estados ya trabajando en Sí por México con una organización y vamos a los 250 municipios más importantes también. Estamos acelerando eso. ¿Para qué? Pues para trabajar con ustedes, con los partidos que le dieron al Sí por México. Estamos luchando por el bien mayor. Ahora, sí es importante también saber qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar en las alianzas pasadas. Esta alianza tiene una diferencia, Jesús, que estamos los ciudadanos con ustedes. Y creo que estamos convencidos. Pero ¿me podrías decir qué has aprendido en las alianzas y qué de las cosas que se podrían hacer mejor? Porque no todo estuvo óptimo. ¿Y cómo le hacemos para no caer en el gran error que nos ha costado tanto de diciembre, o más bien dicho de diciembre, no, del 2018? Que ha sido fatal para México. Pero vamos a ver, la pregunta específica, ¿cómo le podemos hacer que las alianzas sigan vivas, crecientes, con cooperación, con humildad, con entrega? Porque eso es lo más importante, creo, de aquí a la primera meta del 6 de junio del 2021. Sí, Francisco, gracias. Una parte muy importante que hay que subrayar es que voy a tomar como ejemplo las elecciones del 2018. Pero aunque debo decir también que cada elección tiene su propia tipicidad. Luego suele decirse, es que estas son atípicas. No, todas son diferentes, cada una de ellas. Quizá, y con toda seguridad, esta del 2021 va a ser todavía más diferente, por decirlo de esta manera, por la presencia de la pandemia, el COVID, porque tenemos un gobierno con una gran operación política de los servidores de la nación, con estos 300,000 millones de pesos que van a tener a su disposición para buscar capitalizarlos electoralmente, con unas mañaneras que son instrumentos de propaganda política del partido en el gobierno. Ambas cosas, por cierto, que hay que desmontarlas. Nosotros ya estamos en esa lógica, junto con los demás partidos, por cierto, para exigir al INE y a las autoridades que correspondan que se desmonte el ejército de servidores de la nación y que cuando empiecen las campañas ya electorales constitucionales también dejen de transmitirse estas comparecencias, estas conferencias mañaneras de propaganda político-electoral de López Obrador, porque eso te modifica terriblemente las condiciones de equidad en las campañas. Bueno, esas son las cosas diferentes que vamos a tener de manera esencial en la campaña. Pero ahora, ¿qué tenemos? En el 2018, por ejemplo, pues fuimos solo partidos los que estuvimos decidiendo y lo decidimos. Se decidieron quienes estaban al frente del PRD, en mi caso hablo del PRD por lo que me corresponde. Yo no estaba al mando del partido en ese entonces, pero vi cómo se desarrollaron los acontecimientos. Se tomaron las decisiones cupularmente y solo los partidos políticos. Entonces tuvieron yo diría, doble defecto en su configuración. El primero, que simplemente les dijeron se les dijo a las direcciones estatales, aquí vas a llevar, te va a tocar tal y tal y tal candidatura y tú ahí arréglatela a ver cómo puedes y vamos a ir en coalición. Y luego, entonces eso, pues para muchos
compañeros dirigentes estatales, regionales, dijeron, espérame, pues, ¿y yo cómo le hago? Pues aquí era mejor haber llevado esto otro, acá tengo más condiciones de competitividad. Y luego no teníamos el componente de la sociedad civil, que hoy sí lo tenemos. Los partidos creo que han y hemos entendido que debemos caminar de la mano de la sociedad civil, abrirnos, postular candidaturas, aunque no sean militantes partidistas de ninguno de las tres instituciones políticas con registro a nivel nacional, y que al mismo tiempo pues sean desde luego bien evaluadas, prestigiadas, y que asuman, al igual que ustedes nos lo han exigido a nosotros en la Asamblea Nacional Ciudadana del Sí por México, que asumamos la plataforma programática, que desde luego ustedes también la asuman. No hay que postular, esta sería otra de las cosas que aprendimos, a individuos que solamente porque son miembros, dirigentes de tal partido, nos pasó a nosotros, yo hablo por el PRD, particularmente en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, que estaban cuestionados, pero bueno, pues es que son del PRD, son, ellos tienen libertad de postularlos. No, tenemos, deberían pasar, deben pasar por una suerte de cernidor político-ético y hasta de verificación en lo legal, si traen o no alguna cola que le pisen, alguna investigación que le estén haciendo por vínculos con quién sabe qué cosa indebida. Eso no hay que permitirlo. Una parte importante, por cierto, de los que nosotros llevamos a la Cámara de Diputados en el 2018, al otro día o a las semanas siguientes de que llegaron a la Cámara de Diputados, se fueron como independientes, entre comillas, pero para hacerle el trabajo sucio a Morena. Hoy, por cierto, uno de ellos anda con el verde queriéndose postular a la candidatura de gobernador de San Luis Potosí, y eso provocó ya también un conflicto allí entre ellos, entre estos partidos que están en la coalición gobernante. Allí resumiría yo, Francisco, la respuesta a mi pregunta, a tu pregunta sobre qué aprendimos de las experiencias de elecciones y de coaliciones pasadas y qué es lo que debiéramos hacer. Excelente, o sea, construir las candidaturas de la tierra, del distrito, del municipio hacia arriba y teniendo mucho cuidado en la calidad, no recirculando la misma gente simplemente por ese partido. Pues una gran lección. Gracias, Jesús. ¿Quién sigue? Gracias, a ver, Francisco. voy Jaye, ¿me dejas nada más pasarle a Jesús? Vas, Guadalupe, vas tú, Guadalupe. Sí. Es que tiene saludos del interior de la República, tiene saludos de amigos como de Jesús Ceballos, de Angelita González, Callado, tiene saludos de Durango, de Morelos, de Tabasco, desde luego de la Ciudad de México, de su tierra natal Sonora, de Michoacán, de Hidalgo, de Puebla, tiene de muchas partes de la República que lo quieren y están con él. Muchas gracias, Guadalupe. Igual un saludo muy afectuoso a quienes nos han enviado estos saludos. Hace rato que no sabía de mi tocayo Jesús Ceballos, qué gusto saludarlo, por cierto, y desde luego a todos quienes se están conectando por esta vía. Muchas gracias. De Tampico también, bueno, es interminable, Jesús. Vas, Jaye. No, también de Tijuana los saludan además. Vamos a andar por allá el fin de semana en Tijuana. Es mi tierra, Jesús, ¿eh? Así Ándele. Que te mandamos bendiciones desde ahorita. Muchas gracias, qué amable. A ver, Jesús lindo, tú has estado en esto desde el principio, desde que empezaron todos, antes de que yo naciera. Y empezaron con el presidente actual y con mucha gente muy respetable que ha seguido en el camino de la política. No todos estudiaron física ni matemáticas, ni tienen la experiencia ni la mano izquierda que tienes tú, como dijo Guadalupe. Ni todos aprenden de sus errores, como le contestaste a Francisco.
yo veo que tú te transformas y que sigues para adelante y que has estado buscando otros caminos. No sé cómo fue, todavía me tocó cuando el gobernador de Puebla estaba de líder de la bancada del PRD y entre ellos había mucha gente que yo respeto mucho que se fueron. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo se puede hacer para que no se nos disfracen de ultraderecha, que, bueno, yo llamo ultraderecha para hacer la diferencia de ideologías nada más? Que siento que el presidente está un poco, es más neoliberal que los neoliberales. Si no hubiera sabido que estudió en la UNAM, pensaría que estudió en el ITAM o en Chicago, algo así. Mi primera pregunta va, todas las políticas de finanzas públicas del presidente López Obrador parecen dictadas por Milton Friedman. ¿Cómo hacer para que la izquierda formule un candidato que genere políticas más de centro, pero a la vez efectivas para las causas de los ciudadanos emprendedores? Te lo pregunto porque a muchos nos tiene muy tristes, la verdad, saber que el presidente ha estado dejando su suerte a la pequeña y a la mediana industria, olvidados, aventados así solos, libres. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, Jay, gracias. Encantada, soy Jaye, Chucho. A ver, Jaye, bueno, ok, todo estaba viendo, no sabía cómo pronunciarte, perdón. De Tijuana. Eso, gracias. Bueno, por allá, como decía, andaré por allá en próximas horas. Y luego después, como ya vi que anda por ahí también mi paisano Carlos Navarro, que le mando un saludo, luego andaré el otro fin de semana por allá en mi tierra querida Sonora. Bien. A ver, yo diría que la plataforma de Sí por México, diría que es una plataforma esencialmente democrática. No me atrevería a calificarla de centroizquierda yo diría que es esencialmente democrática, que atiende los grandes y graves problemas del país, que desde luego nosotros estuvimos opinando sobre ella para que jugara precisamente o tuviera la capacidad y tuviera el valor de poder aglutinar esto que se comprometa con las grandes causas del país y que le haga frente a este proceso de deterioro antidemocrático, de concentración autocrática del poder en un solo individuo. Si lo vemos en sus 6 grandes ejes, los contenidos de la plataforma de Sí por México, yo te diría, mira, ahí está esencialmente lo que un partido de izquierda, o si nos queremos colocar como izquierda democrática, socialdemócrata o centroizquierda, que el PRD ha planteado, ahí están los contenidos esenciales. Yo, por eso dijimos, la suscribimos plenamente. Y el PAN, desde su propia perspectiva, sin que nadie se meta a discutir los temas que tienen que ver con diversidad, respeto a la diversidad de género o exponer expresamente que es una cosa que nosotros hemos defendido desde la izquierda democrática del PRD, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, decidirlo libremente. El PAN pues tiene allí sus consideraciones, pero sin meternos a este tipo de formulaciones, cada quien ya por su cuenta seguirá luchando con sus propias banderas en aquello en lo que queramos defender nuestras banderas más principistas, por decirlo así. Pero hoy lo esencial
que el país requiere, yo digo, está allí contenido, Jaye, en lo económico para la defensa de la micro, pequeña y mediana empresa, en lo que corresponde al ingreso mínimo vital, en seguro de desempleos, en todo lo que significa atender la situación de emergencia que vive el país para enfrentar la pandemia, la protección de empresas y de empleos, en lo que corresponde a elevar la calidad de la educación, para atender las exigencias de la salud, para atender las privaciones que hoy vive el campo mexicano. En fin, en todos estos terrenos, ahí están, yo diría, las cosas de veras fundamentales. Es mi reconocimiento a quienes articularon desde el ámbito ciudadano, no partidista, este esfuerzo programático que está allí plasmado. Entonces, ya lo demás era aterrizarlo en decisiones que se deberán tomar en la Cámara de Diputados de frente al presupuesto 2022, después de que cambiamos la correlación de fuerzas y reorientar el rumbo del país, y que cada estado en lo individual, después también de que se ganen las gubernaturas que estarán en disputa, fortalezcan este esfuerzo de la Alianza Federalista, porque hay que cambiar, como también está contenido en la plataforma de Sí por México, hay que cambiar el esquema de coordinación fiscal, de distribución de los recursos de la federación con estados y municipios para fortalecer y crear un auténtico federalismo y darle vida real al municipio libre. Todo esto lo tenemos que hacer. Entonces, yo estoy, esto que se está asumiendo y firmando, debemos hacerlo realidad. Por ejemplo, para el caso de los estados que he mencionado, entre ellos Sonora, mi estado, con un candidato proveniente del PRI, por cierto, ¿Que va a unos ganar? acuerdos que hemos y que va a ganar. Estoy seguro que va a ganar y que le vamos a ganar a Durazo, ¿eh? Estoy seguro también de eso. Ahí va a ser la primera gran derrota visible de Morena, como les ganamos en Hidalgo y como el PRI le ganó claramente a Morena en Coahuila. Pues entonces, pero Ernesto Gándara renunció a su militancia priista de toda la vida para asumirse como candidato ciudadano y para que lo arropemos sin tapujo alguno, sin reticencia alguna, los demás partidos políticos, y que camine de la mano también de la sociedad civil. Así hay que hacerlo, así hay que trabajar, pero que se comprometan claramente a asumir la plataforma de Sí por México. Gracias, Jesús. Me encantó tu respuesta. Vas, Gabo. Gracias. Me trajo muy buena luz y ahorita sigue Gabriel, creo. No sé si le abrieron el micrófono. Ahí está Gabo. De todas maneras, paisanos de Gabriel. Ahí está Gabriel. Vas, Gabo. Abre el micrófono. Ahí está tu micrófono. Hola Jesús, ¿cómo estás? Primero que nada, te agradezco muchísimo la gran plática y pues toda la información que nos compartes. Hay una frase que me gusta mucho, Salvador Allende, que dice: ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción hasta biológica. Como joven, que te escucha, ¿no? Y con tu trayectoria tan difícil que has tenido de un partido de izquierda, ¿por qué me tendría que interesar ahorita organizaciones como Sí por México? Y pues hablando de la misma frase, ¿no? ¿Por qué los jóvenes deberían ser de izquierda? O te pregunto, ¿tú crees que los jóvenes deberían ser gente que piense pues de izquierda? Una pregunta compleja, por supuesto, Gabriel, pero desde luego muy interesante y muy importante. Yo diría, a ver, primero
en lo que nos corresponde a nosotros que militamos en el PRD y en mi caso como un militante de toda la vida de la izquierda, que además empezó, hay que decirlo así, en una militancia absolutamente radical, guerrillera en los años 70 y que en el curso de no muchos años entendimos que la transformación que buscábamos no podía ser por medios violentos, armados, sino por vías democráticas, y en esa congruencia hemos transitado desde hace varias décadas, que dejamos las armas allá en 76, 77, y que nos metimos de lleno a una actividad como la que hoy estamos, y gracias a ese compromiso primero con el país, con la transformación profunda de México en favor de la gente que más lo necesita, y también con esa profunda convicción democrática hemos contribuido a construir organizaciones, instituciones, mejor dicho, del Estado mexicano, que son las que ahora se están queriendo desmontar, entre ellas el INE, por cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora capturada por la Presidencia de la República, o el INAI que se quiere desmontar, y muchas otras, las reguladoras de energía, etcétera. Y yo diría, esta es la convicción de una izquierda democrática, la convicción de que lo que hay que hacer es defender libertades para todo mundo, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo y a conseguir los mayores derechos, entre ellos, por supuesto, hacer realidad lo que se ha ido logrando, avanzando para la paridad de género en todos los terrenos. Para los jóvenes, en aquel entonces, en los 70s, era nuestra lucha por conseguir libertades políticas. Hoy, la lucha de las nuevas generaciones tiene que centrarse en la defensa de las libertades conquistadas, pero además, pues en la defensa y en la búsqueda, en la preservación de las necesidades de una vida mejor, de supervivencia, porque este proyecto que no tiene nada que ver con la izquierda que encabeza López Obrador, pues está cancelando estas posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones. ¿Qué más me encantaría que gente como tú, Gabriel, dijera, ok, me afilo al PRD, pero hoy lo que más me interesaría sería que estemos todos convencidos de que caminemos juntos, de que transitemos el camino que nos pueda llevar a que logremos postular las mejores candidaturas, las de los partidos y las provenientes de la sociedad civil, que sumemos todos esfuerzos y que logremos derrotar a Morena, que es el adversario principal, el principio básico de la estrategia militar traducida a la política, que yo la aprendí hace mucho tiempo también, es si identifica quién es el adversario o el enemigo principal, dice la regla elemental básica de la estrategia, y para derrotarlo, júntate con todos los que puedas juntarte para avanzar en conseguir ese objetivo, o neutraliza a los que puedas neutralizar, o no te andes peleando con quienes no tengas que pelearte, para no desgastar tus esfuerzos, porque el objetivo fundamental es derrotar al otro, que es el adversario principal. Entonces, y en esa perspectiva, en esa tesitura, con esa convicción y determinación, entonces evitar que Morena, que es el adversario político principal, con López Obrador a la cabeza, tengan de nueva cuenta mayoría en la Cámara de Diputados y conquisten nuevas posiciones. Entonces, y si en el camino, ahora sí que para decirlo en términos políticos, nos enamoramos, Gabriel, y te afiles al PRD, bienvenido, y si no, de todas maneras, como todas ustedes que están aquí, para mí lo más importante es que sumemos esfuerzos para que ganemos la mayoría, las mayorías en todos lados del 2021. Jesús. Gracias. Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte. Sabemos que estás muy ocupado y agradecemos el tiempo que nos brindaste, y sabemos que tienes que entrar de una a otra reunión ahorita,
Sé que la mayor parte de la gente aquí se quedaron N cantidad de preguntas en el tintero, te las haremos llegar también, pero sé que tendremos que estar hablando más seguido contigo y con todo lo que es esta coalición y en especial por todo lo que es Sí por México, por el bien de México en general y tener todo esto. Te quiero agradecerle a la gente que nos estuvo escuchando, que te estuvo viendo, invitarlos el martes a la plática que vamos a tener de perspectivas económicas post-COVID con Ignacio Beteta Vallejo, magnífico orador, va a estar muy interesante y va a combinarse mucho con lo que estamos hablando acá, porque también va a definir mucho en el futuro de México. Y por supuesto el jueves a Javier Lozano, ya le estaremos informando, estaremos mandándoles por los canales normales de comunicación toda esta información y siguiéndonos por Sí por México. Jesús, nuevamente tenemos aquí una tradición en esto, que es que le abrimos a todo mundo el micrófono para que todos te puedan aplaudir como te lo mereces y todo el mundo pueda mandarte sus saludos principalmente, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner. Muchas gracias, Jesús. Puede abrir su micrófono, felicitarle y agradecerle nuevamente a Jesús. Jesús, desde Sonora, paisano, te felicito. Qué bueno, Sonora. por acá te esperamos. Saludos desde Xochimilco. Gracias enormemente. Hay que hacerlo. Un saludo a todas y todos. Desde Naucalpan. Nos vemos pronto. Saludos desde Azcapotzalco. Estimado amigo Jesús desde Guanajuato. Saludos, amigo. De Guadalajara. Puerto Vallarta presente, aquí te saludamos y nos quedan muchos temas en el tintero. Saludos desde Aquí presentes de Vinculación Liberal, amigo Zambrano. Bien, vamos adelante. estimado Mauricio, saludarte. Vinculación Liberal de Guanajuato. Gracias a todos. Saludos desde Huautla de Jiménez. Ándale, es una red muy amplia, Guadalupe, yo no, que te creía. Tampico, Tamaulipas, saludos. Amplitud y esa capacidad. Saludos. Qué gusto. Saludos, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Saludos desde una delegación perredista, Coyoacán. Saludos desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Qué bien. Qué amplitud. Vinculación Liberal Guanajuato presente. Saludos desde Azcapotzalco. Saludos desde Cuautla, Morelos. Bien. Saludos desde Veracruz. Saludos, Jesús, desde Tláhuac, Santa Catarina. Ándele. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Saludos desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Guerrero, en Chilpancingo, para iniciar las precampañas. Saludos, Jesús, desde Tejupilco, Estado de México. Ándele, pronto andaremos por ahí, hay que ganar otra vez en el sur. Bienvenido, primeramente Dios, todo para adelante. Ciudad de México. Claro que sí. Ciudad de México, hay que recuperar aquí, y lo vamos a hacer, de veras, ante la incapacidad de la... Desde Coyoacán, delegación perredista. Eso, bien. Hay que recuperar a Álvaro Obregón de la Ciudad de México. También ante esa incapacidad de esta mujer que ahora quiere ir a gobernar Campeche, hay que ganarle allá y ganarle acá. Así es. Tenemos que rescatar. Saludos. Tenemos que rescatar Tabasco. Claro, Tabasco. Te queremos dejar y sabemos que a las 7, Jesús. Estamos trabajando, andamos armando un buen trabuco. De veras, no se imaginan hermano, ustedes lo que significa esta confluencia de Sí por México con los partidos políticos y la posibilidad de coagular esta coalición amplia entre partidos y con ustedes. Saludos desde Valle de Chalco. Bien, todos. Hermano Zambrano, sumemos eslabones a nuestra cadena para rescatar Tabasco. Sí, lo vamos a hacer, compañero amigo. Claro que sí. Les agradecemos. Envía el orden. Vamos a dejar a Jesús y a su siguiente junta. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Jesús. Gracias, todos Jesús. Estamos juntos contigo y con México. Vamos a ganar. Gracias, igualmente. Que estén muy bien, que tengan buena tarde-noche. Abrazo fuerte y mucha Guadalupe, suerte. estamos en contacto. Claro que sí.